Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy, 11 de septiembre del 2025, siendo las 6:03 p.m., damos inicio a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea de hoy es que vamos a terminar pues de abordar la evidencia 55 y pues vamos a tratar en lo posible también de darle inicio a la evidencia 57, que son las que me corresponden. Bueno, voy a compartirles acá pantalla. Muy bien. Yo ya en este momento tengo en ejecución el SAN. Recuerden que la vez pasada trabajé con el SAN. Tengo en ejecución ya el SAN, ya lo activé. Recuerden que desde el navegador yo voy a colocar localhost. ¿Y cómo me doy cuenta que el SAN está en ejecución de forma correcta? Porque me va a aparecer esta pantalla. Me voy a ir al phpMyAdmin. Me voy a ir para el phpMyAdmin y pues la vez pasada habíamos creado la base de datos centro de formación y habíamos creado esta tableta que se llama estudiantes con esta estructura. Voy a volver a hacer el proceso desde cero para que les quede muy, muy claro y de esa manera podamos trabajar lo que nos corresponde con esta evidencia, que es un poquito larga y pues ya hace parte de su proceso técnico y de formación. Bueno, en este caso recuerden que ustedes pueden trabajar con PostgreSQL, con MySQL, con MariaDB, con la que se sientan a gusto y consideren pues que es el gestor de base de datos relacional que van a utilizar. Yo por defecto voy a utilizar MySQL y estoy utilizando phpMyAdmin. Ustedes pueden utilizar, si van a utilizar MySQL, pueden utilizar phpMyAdmin, pueden utilizar HeyDSQL, pueden utilizar dbeaver, pueden utilizar Microsoft Workbench. La consola visual gráfica que quieran, si lo quieren hacer desde consola a comandos, lo pueden hacer. Recuerden que los gestores de base de datos relacional, como en este caso MySQL, MariaDB, PostgreSQL, trabajan con SQL, porque SQL es el lenguaje de estructura de consulta especializado para este tipo de base de datos. O sea que si usted sabe SQL, usted puede trabajar cualquier sistema de gestión de base de datos que tenga que ver con esto. No hay ningún problema. Entonces, cuando uno trabaja con, digámoslo así, con estos visores, porque estos son visores, phpMyAdmin es simplemente un visor gráfico visual que me permite tener con herramientas de clip control del gestor de mi base de datos, porque es que aquí yo no creo una sola base de datos, yo creo las que considere y las que necesite. Pero también yo lo puedo hacer a través de SQL, dándole la instrucción. Si yo fuera a crear una base de datos, simplemente vengo acá a base de datos y le coloco el nombre, la que utilizamos hace 8 días, centro de información. Escojo el cotejamiento. Entonces yo vengo y le digo que es UTF-8 MB4 Recuerden que el cotejamiento es todo lo que tiene que ver con nuestros caracteres, acentos, tildes, señas, bueno. Le doy crear y él me creó mi base de datos, una base de datos vacía. Ahí lo hice de forma visual, gráfica. Voy a eliminarla nuevamente. Voy a eliminar centro de formación. Entonces me aparece que si la voy a eliminar, sí. Ahora lo voy a hacer a través de SQL. Entonces, si lo voy a hacer a través de SQL, yo simplemente traería estas instrucciones que vamos a explicar. Entonces, cuando yo trabajo en SQL, cuando yo quiero comentar, utilizo el guión. Y mire que hay un comentario. Crea la base de datos, usa UTF-8 MB4 para soportar acentos, emojis. Y miren la instrucción SQL, create database, if no existe, cree una base de datos, si no existe, centro de información. Le doy el cotejamiento, el carácter set y el collect, que es el cotejamiento. Aquí lo va a cambiar por Spanish
recordémoslo acá, cómo nos aparece el cotejamiento, UTF-8, UTF-8MB4, Spanish CI. Yo me vengo para acá y le digo aquí Spanish CI. Ahí estaría haciendo exactamente lo mismo, pero a través de instrucciones SQL. Ahora yo le estoy diciendo, utilice esa base de datos que acabo de crear. Y le defino, recuerden que uno define el motor que va a utilizar para esa base de datos. Aquí cuando yo lo hice, no pasó eso. Yo llegué y hice solamente esto, creé la base de datos, pero si vengo por acá a algo que se llama operaciones, yo puedo definir el motor, nuevamente cambiar el cotejamiento. Yo cierro eso por acá, ¿sí? Miren lo que yo podría definirle a ella. Venga que por acá está el cotejamiento, el motor. Entonces, ¿qué hago? Yo lo puedo hacer desde el ambiente gráfico o simplemente lo puedo hacer desde el SQL. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Como quieran, pero lo importante es que tengan claro que esto se hace de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿sí? Visual o a través de SQL. Mírenlo ahí, ¿sí ven? Entonces, vamos a hacerla por SQL. Yo vengo acá a SQL, miren que estoy desde el servidor, hay que estar mirando la rutica donde estoy. Y entonces acá vuelvo y le digo que este es Spanish. Le estoy diciendo que el motor va a ser InnoDB. ¿Y por qué InnoDB? Porque vamos a utilizar llaves foráneas. Y este es el motor que se recomienda para llaves foráneas y modos estrictos, que ya vamos a ver eso. Y le estoy diciendo que vamos a crear una sesión, un modo SQL, que lo quise definir así, para todas las tablas que van a tener restricciones o un modo estricto de restricciones. Le voy a decir, ejecútelo, continuar, y mire que el proceso fue correcto. Si yo me voy a base de datos, ahí está mi basecita de datos, miren, la centro de formación. Ahora si la cargo, ahí ya viene la carga de mi base de datos como tal. Veanla ahí. ¿Qué necesita esa base de datos? Tablas. Entonces recuerden que yo puedo crear desde la base de datos las tablas. Le coloco el nombre, le digo cuántas columnas va a tener. Recuerden esto, eso lo hicimos la vez pasada. Le coloco los nombres a las tablas, a las columnas, perdón. Defino el tipo de campo, el tamaño que va a tener. Aquí es donde, mire, se define el motor. ¿Sí ven? Miren los motores. Y le doy guardar y automáticamente estoy creando, vamos a crear esa así de forma rápida. Una longitud para varchar, digamos que es de 12. Guardar. Y ahí me creó mi tabla. ¿Mi tabla qué? Estudiantes. ¿Con qué estructura? Con la estructura de documento estudiante, un varchar de 12, nombre del estudiante, un entero de 11. Yo ya sé que esto quedó mal definido, pero simplemente era para hacerlo así. Entonces, visualmente el PHP me permite eso, lo mismo que Microsoft Workbench, lo mismo que Divive, lo mismo que Heidi SQL, entre otras aplicaciones para trabajar las bases de datos de forma visual, gráfica. Lo que pasa es que esto les va a facilitar, pero yo lo puedo hacer a través de SQL. ¿Cómo lo haría? Vamos a borrar esta tabla y vamos a crear el SQL. Entonces vamos a mirar ese SQL y vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este SQL? Me está diciendo, vea, borre la tabla si existe estudiantes, borre la tabla si existe grupos. Esto en este caso son como condiciones que yo coloco por si yo ya tuviera esas tablas. En este caso, si yo me devuelvo aquí a la base de datos, me doy cuenta que en este momento no tengo ninguna tabla. Entonces, realmente esa instrucción por defecto, estas instrucciones por defecto, pues no me van a servir. Él va y valida.
Va y la busca, como no está, pues no hace nada, como no está, no hace nada, como no está, no hace nada, como no está, no hace nada, y me crea la tabla, en este caso profesores, y me le coloca estos elementos que ya vamos a revisar. ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Esto sería, voy a reemplazar y voy a empezar con la primera que era estudiantes. Entonces les voy a dejar todo en minúscula. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Créeme la tabla estudiantes. Créeme un IDE que se va a llamar estudiante. Y va a ser de tipo entero. Va a ser la llave primaria. Mírenla pues, primary key. Ahí viene un elemento que se conoce como restricciones, ¿sí? O constraints, ¿sí? Y me está diciendo que va a ser autoincrementable. ¿Qué significa autoincrementable? Que este ID estudiante, a medida que yo vaya generando o vaya ingresando registros, automáticamente me va a empezar a colocar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Nunca me va a permitir un número repetido. Entonces usted me dice, venga, Omir, pero es que yo el ID del estudiante voy a colocar es las cédulas. Entonces no me sirve este autoincremento. Tendría que eliminarlo. ¿Para qué? Para que él sepa que va a ser de tipo entero y va a ser llave primaria, pero que yo soy el que voy a digitar los valores. Porque si lo dejo con autoincrement, él automáticamente, cada vez que yo ingrese a Carlos, él me le da un número, según cómo vaya en la lista. 2, cuando ingrese otro registro. 3, cuando ingrese otro registro. ¿Es claro? Ahora bien, viene otra columna que se llama tipo de documento. Y me coloca esto. Y me dice que no puede ser no null, o sea que no puede estar vacío. Obligatoriamente ese campo lo tienen que diligenciar. No null significa que ese campo por defecto no puede estar vacío. Valores nulos no los acepta. Y que voy a tener unas opciones simplemente para seleccionar, que son CC, TI, CE y PP. No voy a poder colocar allá set como de cédula, CED, no, CC o TI o CE o PP. Ahora miren este, número de documento. Dice que es un varchar de 20 caracteres, que no puede estar vacío y que debe ser único. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que en este caso él me va a generar un ID de estudiante. Voy a seleccionar el documento y que cuando ingrese el documento de ese estudiante, automáticamente una vez ingrese ese documento, si me lo van a repetir en otro, él me va a decir que ya existe, porque definí una restricción, un constraint, que es único. Eso se tiene que colocar, eso depende. Ahora miren nombres, apellidos e email. Bueno, hasta apellidos. El mismo varchar de 80 no nulo, o sea que obligatoriamente me pide un nombre como mínimo, un apellido como mínimo. Que eso es lo que compone, digamos, una persona o tiene una persona para poderle identificar. Mínimo un nombre, mínimo un apellido. Ah, yo me llamo Carlos. ¿Carlos qué? No, Carlos. No, Carlos López, Carlos Restrepo, Carlos Zapata, ¿qué? De pronto si no tiene dos apellidos, listo, perfecto. Ahora miren email. También viene como un varchar, un tipo de alfanumérico de 120, null, unique. No puede repetirse ese correo electrónico. Pero me está diciendo null. ¿Cuál creen ustedes que será la diferencia con non null?
¿Quién me dice ahí? Que puede ir sin valores. ¿Que puede que, perdón? Ir sin valores en Es este caso, opcional. antes null. Muy bien, que de pronto posiblemente alguna de los estudiantes que yo esté registrando no tenga correo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que no me obliga a que lo diligencie, ¿cierto? Fecha de nacimiento, un tipo date, no null, obligatorio. Género, lo mismo. Y de grupo, entonces uno dice, venga, ¿y este ID de grupo qué es? Ah, pues el ID de grupo muy seguramente pertenece a una tabla. Aquí ya llegaría él como llave foránea, pero eso pues lo vamos a ver ahorita. Fecha de inscripción, un day. Y mire que me colocan algo que se llama el de default, por defecto. No puede estar vacío, pero por defecto colóqueme la fecha actual. Current date. Y miren que en este estado aparece activo o retirado, pero por defecto él va a colocar al estudiante que se registre como activo, pero en algún momento yo lo puedo seleccionar a retirado, pero por defecto todos los que se registren van a quedar activos. Y vienen unos elementos que se conocen como restricciones. Y este me está sacando acá un errorcito. Mire lo que ahí me lo muestra. Se espera un nombre de símbolo, una palabra reservada no puede usarse como nombre de columna sin comillas cerca del check. Eso quiere decir que aquí debe ir muy seguramente una comilla para este nombre. Vamos a ver. También hay se espera un nombre de símbolo cerca de tan. Constraint, listo, ya vamos a mirar que puede ser. Y lo que me está diciendo, mucho cuidado ahí, es que, bueno, se está definiendo un nombre para esta restricción, para esa configuración, donde dice que se debe chequear la fecha de nacimiento, la cual debe ser menor o igual a la fecha actual, a esta que se capturó por acá, a la fecha actual. Obviamente pues esta se está capturando en otro tipo en otra columna, no ahí, pero se está haciendo una restricción. ¿A quién? A fecha de nacimiento. De una vez se está aplicando, aunque eso a veces lo aplican desde el lenguaje de programación, pero miren que yo también se lo puedo aplicar desde la base de datos. ¿Sí ven? Yo también puedo en mi base de datos colocar ese tipo de restricciones. Y por acá, miren lo que se está generando. Me está diciendo, venga, voy a crear un constraint que voy a llamar FK, que es de foreign key, estudiantes grupos, donde hay una llave foránea que se llama ID grupo. Mírenlo acá. ID grupo. Véanlo ahí. El cual viene de la tabla grupos y de grupo. Pero miren que en esta base de datos, todavía no tengo creado ID grupo. Entonces se supone que si yo voy a crear ese ID grupo dentro de la tabla estudiantes, que va a ser una llave foránea para la tabla estudiantes, pues debe tener primero la tabla padre, que es ¿quién? Grupo. O sea que el grupo debe estar primero creado. Vamos a mirar grupo. No les voy a pasar todo esto, a que no se preocupen. Miren acá grupo. Y miren todo lo que yo podría hacer, que esta es la idea que ustedes revisen, analicen, ¿sí? Entonces estos errorcitos pueden ser o porque se están utilizando, mire que aquí me está generando un error aquí en el check, ya lo vamos a revisar, por versiones, por tipo de bases o gestor de base de datos relacional. Entonces miren, crea en la tabla grupos, con el ID grupo también entero, llave primaria, autoincrement. Mire que aquí él es llave primaria. Pero en estudiantes, él llega como llave foránea. Porque hubo una relación entre estudiantes y grupo. ¿Y cuál fue esa relación?
que un estudiante puede estar o puede, sí, puede estar en uno o muchos grupos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si hablamos de la universidad, claro, un estudiante puede haber matriculado cálculo 1 en el grupo 5 y pudo haber matriculado cálculo 2 de una vez, aunque esas digamos que son prerequisitos, coloquemos otro estadística 1 en el grupo 8. Entonces ese estudiante puede pertenecer a varios grupos y en ese grupo también pueden haber muchos estudiantes o solamente se asigna ese estudiante como tal. Ya depende cómo hayamos hecho nuestro modelo entidad-relación. A ella dependemos es cómo hayamos planteado ese modelo entidad-relación. ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? A ver, dice, proveen un sistema multicolegio, pero quiero que sea único el número de documento por colegio. ¿Cómo sería? ¿Cómo así? Hágame bien la pregunta o si me puede hablar mejor. ¿Cómo está, profe? ¿Me escucha? Bien. Sí, por ejemplo, pues ese enfoque era más que todo multiempresa. Por ejemplo, para un software en el cual de ventas y hay varias, o digamos, que haya la posibilidad de que varias empresas tengan el mismo número de documento del cliente, pero obviamente que no se repita dentro de la empresa. No sé si me hice explicar. Sí, usted va a tener ¿qué? Usted va a tener una tabla ya de clientes donde tiene sus registros de clientes y digamos que la llave primaria va a ser ese número de documentos a cédula. Entonces, obviamente, cuando se vaya a ingresar un cliente que ya existe, él me va a decir que ese documento de identidad ya está. Ya está dentro de la empresa, pero si lo voy a usar en otra empresa no pasa nada. No, no, a no ser que ese sistema o ese software lo estén utilizando las mismas esas empresas el mismo o estén accediendo a la misma base de datos. Entonces, si llegan a esa empresa y van a ingresar un usuario que ya lo ingresaron en la otra, pues tampoco porque están accediendo a la misma base de datos. Sí, o Ya sea, si a eso son me bases de... refiero. ¿Ah? Justamente a eso me refiero. Por ejemplo, yo voy a compartir una base de datos con varias empresas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un software de ventas, pero que yo lo pueda alquilar a varias empresas. ¿Sí ves? Entonces, sería que Y ellos van a tener acceso a la misma información de clientes y de proveedores y no, todo. todo estará segmentado por empresa. Digamos, la Ah, no, empresa A entonces solamente tendrá información de la son empresa A. es lo más ideal ahí es una base de datos para cada empresa, porque pues es yo cuando la comparto, cuando todos van a acceder a la misma información que tenga la A, la B y la C, pero si cada una es independiente de la información, porque hay susceptibilidad en los datos, porque son propios y no les gusta compartirlos, es una base de datos independiente para cada empresa. Pero eso haría que tuviera sistemas diferentes, o sea, aislados, o cómo tendría que serlo. No es como cuando usted habla de Sigo. Sí, Sigo ofrece un sistema contable de inventarios, etcétera. Cuando sí. yo compro Sigo, es la misma plataforma, es el mismo desarrollo. Lo que hace es que tienen unos backend para que allá el gestor, los administradores, los desarrolladores simplemente le hagan la configuración de mi empresa y tengan una réplica de esa base de datos que ya ellos tienen. ¿Para qué? Para que me crea a mí mis tablas necesarias donde yo voy a almacenar mi información, pero estoy accediendo a una sola infraestructura. Ah, o sea, no segmentan la información, sino que es una base de datos por empresa. Correcto, sería lo mejor. Se pueden hacer segmentaciones, pero entonces ahí ya tienen que utilizar sistemas de base de datos relacionales enormes, como en este caso, por ejemplo, Oracle. Ya ahí el MySQL, el Postgre, pues la verdad no, y dependiendo también el volumen de información que se vaya a manejar, entonces eso ya depende de muchas condiciones. Ah, ok, ok, ok. No había contemplado esa idea. Sí, señor. Sí, porque si yo le voy a dar acceso a la misma tabla de clientes, todos van a poder ver, todos los clientes, los clientes que tiene la empresa A, los clientes que tiene la empresa B, los clientes que tiene la empresa C. Y pues, a no ser que sean sucursales, es diferente. Ah, yo tengo Sí, una pero sucursal acá en como Pereira, por tengo ejemplo, una sucursal en Manizales y otra en Bogotá. Ah, ahí sí pueden acceder a la misma base de datos porque ese cliente es el mismo en Pereira, en Manizales o en Bogotá. okay. Sí, pero yo como pensaba era, digamos, esto,
segmentar toda la información por empresa. Entonces, a la hora de mostrar una información según el usuario, ese usuario va a estar relacionado a una empresa. Entonces, por ende, solamente me va a mostrar la información de esa empresa. Pues Claro, así pero lo para eso ha pensado. obviamente se va a conectar a un sistema diferente, ¿cierto? No puede acceder al mismo sistema porque, pues, de igual forma, hacer ese tipo de restricciones sería muy complejo y estructuralmente eh, con Mucho mucha condición, con mucha restricción, ¿no? Ok, ¿Mm? Ya si son ok. sucursales de la misma empresa, pues sí, de la misma base de datos, lo que pasa es que obviamente por los perfiles pues van a tener, digamos, como manejo, ¿qué me va a aparecer en la listado? Los que son de Pereira, pero de igual forma si yo voy y consulto uno que está en Bogotá, lo voy a poder visualizar. Ok, ok. ¿Listo? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, miren todo ese tipo de restricciones que podemos tener. Vamos a hacer entonces de forma sencilla, vamos a hacer uno de forma sencilla, de tal manera que podamos crear y veamos cómo quedaría la relacioncita. Le voy a quitar todos esos check. Entonces esta ya la habíamos visto, la de profesor. Miremos si tiene de pronto un campo, una llave foránea, no. Y de profesor, tipo de documento, número de documento. A mí, por ejemplo, en este caso, a mí sí me gusta utilizar, recuerden, las iniciales entonces, por ejemplo, I de profe o I de prof, aquí tipo de documento prof, número de documento prof, nombres prof, porque yo puedo tener nombres también para la tabla de estudiantes. Y cuando voy a hacer una relación o un inner join, entonces me toca ya especificar de qué tabla es. Y por ejemplo, no me gusta utilizar esos campos tan grandes, pero eso es mis gustos, mi preferencia, no es que ustedes lo tengan que hacer así. Yo, por ejemplo, nombre lo hago hasta nom, ape, apellidos, pero si ustedes lo quieren dejar, este sí, tipo doc, email, telprof, fecha, pec, ingreso, prof y estado, voy a tener varios estados en la tabla de estudiantes. Así, le voy a decir, voy a copiarlo por si de pronto me genera algún error para hacer correcciones, le voy a decir continuar. Y miren que fue perfecto ese SQL. Si yo vengo aquí a la base de datos, ahí ya tengo a profesores. Y si voy a estructura, miren cómo quedó definido, de una. ¿Sí ven? Entonces miren que acá está ahí de profesor como la llave primaria, porque el SQL decía que él iba a ser la llave primaria y que iba a ser autoincrementable. Cada vez que yo ingrese un registro, automáticamente él me va a colocar el número. Yo no necesito colocar nada. Ahora bien, vemos que aparecen unas llavecitas grisecitas. ¿Por qué aparecen unas llavecitas grisecitas? Porque en el SQL yo coloqué unas restricciones que fueron, ¿para quiénes fueron? Perdón, venga, volvamos a mirar visualmente. Para número de documento de profesor y para email. Entonces yo creo que ustedes ya se están dando cuenta cuáles fueron esas restricciones. Para número de documento del profesor, Unai, Unique. Y para el email, Unique. Que sean datos únicos. Entonces por eso me les coloca como una llavecita grisecita. Pero también se va a ver esa llavecita grisecita cuando son llaves foráneas. Pero hay que tener eso claro. Yo no puedo decir, esto es una llave foránea. No, no necesariamente. Mire que ahí no es necesariamente una llave foránea. Ahora bien, si yo quisiera ingresar un registro aquí, voy a decirle insertar. Entonces él me trae todos los campos. Mire, en el IDA del profe, como es autonumérico, yo no necesito colocarle nada. Y mira cómo se muestra el tipo de documento del profesor. Solamente me va a permitir estas tres opciones. ¿Por qué? Porque yo en el SQL le dije enum, como enuméreme.
Muéstrame solamente esos datos. Y eso es muy interesante porque estoy permitiendo validaciones, que el registro que llegue sea óptimo. Entonces yo le digo acá, cédula, le voy a colocar la cédula 10-100, el nombre del profesor, vamos a colocar a Alirio, apellidos, López, González, email de profesor, digamos que no tiene, recuerden que yo lo dejé null, teléfono del profesor, 123456789, la fecha, mire que dice current day, o sea que me va a colocar la fecha, y el estado, mire que por defecto me colocó el default activo, pero yo lo podría seleccionar, lo voy a dejar así. Y le voy a decir continuar, entonces miren que él automáticamente me creó el SQL, mírenlo. Ay, por acá me generó ya un error. Una fila insertada, la ID de la fila insertada es 1. Warning, datos truncados para la columna fecha ingreso tan en la línea 1. Miremos a ver qué pasó. Si lo ingresó o no. Si lo ingresó. Mire que me colocó el 1. Tipo C, el número de documento. Alirio, no me colocó el email. Y en la fecha de ingreso no me colocó nada. O sea que sí tenía en ese momento. Me aceptó, pero digamos que esta es cédula de extranjería, vamos a colocar la misma, 10-100, pero que este es Carlos Restrepo. El email, carlos.restrepo@aol.com. Teléfono del profesor, 123456789. Y acá en la fecha vamos a mirar, por defecto pues trae la fecha actual, la voy a seleccionar, ahí sí no la voy a dejar, le voy a decir que activo, continuar. Y me dice, hay una entrada duplicada para el número del documento del profesor 10-100. Ah, Omir, pero es que yo seleccioné CE. Sí, pero es que recuerden que el NumDocProf era unique. Era único, no puedo repetir ese número. Ah, entonces me toca, voy a cambiarlo y voy a continuar. Y ahí ya fue perfecto. Voy a decirle examinar y ahí tengo al siguiente profe. Y mire que el registro 2 no me lo continuó porque se supone que cuando yo le di insertar, al generar ese error, ese 2 se generó. Ya mire que no aparece. Mire, ¿qué pasa ahí? Nada. Eso es muy usual que suceda cuando se colocan los autoincrementables. Pero ahí, miren eso. ¿Sí ven? Ya. Y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas? Ahora vamos a crear otra tabla. Vamos a crear la tabla materias. Y de materia in llave primaria va a tener un autoincrementador. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Y de mate, code mate, de materia o hasta mat. Yo generalmente utilizo los tres. No, mire, si ven, mat, créditos, ese sí como para poder identificar de materia, intensidad horaria materia, pero le voy a reducir aquí, horaria, intensidad horaria, y de profesor. Entonces aquí viene una llave foránea. Yo lo creo en la tabla como una columna normal. Como una columna normal. Ojo, como una columna normal. Mira ese check porque me está generando error. Como una columna normal. Pero en el constraint del foreign key, tengo que definirlo. Tengo que definirlo. Mucho cuidado. Tengo que definirlo. Tengo que decirle que ese campo que yo estoy creando, que quise llamar ese constraint así, materia, yo generalmente coloco así, foreign key, el nombre de las dos tablas que se involucran, que es materia y profesor.
La llave foránea, ¿cuál es? Esta que está acá, I de profesor. Entonces, el nombre que coloco en la columna es este mismo que viene aquí. ¿Con quién se referencia? Con la tabla profesores y de profesor, pero recuerden que yo hice un cambio. Entonces yo me voy a venir para acá, a la estructura, y voy a mirar cómo llamé el I de profesor. Mire que yo lo cambié. Entonces ya le tengo que decir, y la tabla es con P minúscula, I de profesores y de prof. Porque si no, ahí me va a generar un error cuando vaya a crear ese campo. Yo lo voy a dejar así como para que hagamos la prueba. Venga a ver este errorcito porque me lo está generando en el check. Miremos el error. Se espera un nombre de símbolo. De símbolo. ¿Y qué más? Una palabra reservada, no puede ser una palabra reservada. No puede usarse como nombre de columna sin comillas, como nombre de columna sin comillas, como nombre de columna sin comillas. Entonces voy a mirar la referencia del SQL a ver por qué me está generando el error. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Van preguntando mientras yo voy a mirar el manual. Venga, miremoslo acá y ya se los paso allá. Venga a ver si encontramos el manual. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuénteme. ¿Cuál es la mejor forma de identificar los errores? No, ahí simplemente es lo que en este caso, en el caso de PHP Admin, me muestre sobre esto. Lo que pasa es que usted a veces ve el error y no es claro. Entonces toca buscar la documentación. Aquí yo pensaría, esto está bien. Aquí yo pensaría que puede ser más bien o por la versión del motor que uno tenga o por lo identificador o palabra reservada, ¿cierto? Entonces, a veces es muy complejo, decir que el error que uno encuentre acá nos vaya a mejorar, digámoslo así, o nos garantice la funcionalidad de eso. Entonces, por ejemplo, acá estoy leyendo dentro de ese, se los voy a traer por acá. Estoy leyendo por acá y sí parece ser por versión, ¿sí? Mire que siempre a usted le van a decir esto. Consulte el manual que corresponde a la versión de su servidor MySQL para conocer la sintaxis correcta o utilizar cerca llaves, valores y pues le van colocando a uno. Entonces ahí empieza uno a leer y empieza a decirle que muy seguramente, que obviamente aquí le están mostrando las palabras. Yo por ejemplo no lo traduzco porque ahí se me tira recuerden que los nombres reservados tanto en los lenguajes de programación como en el SQL son en inglés, ¿sí? Entonces, ahí parece ser que el problema es de versionamiento. Entonces, no voy a utilizar el check. ¿Sí? Ahí ese check, lo único que me estaba ayudando a hacer, era que en el momento en que vayan a créditos, solamente puedan digitar entre 1 y 10. Lo mismo que en intensidad horaria, entre 1 y 20 horas. Pero voy a quitar esos checks. Estos no me van a afectar aquí. Listo. Y este sí lo voy a dejar porque es el que voy a construir y ya les voy a explicar, le voy a construir la llave foránea. Entonces vamos a empezar a organizar. Materia, lo voy a colocar acá en minúscula. Voy a venir acá y de materia, con materia, non materia, crédito. Bueno, esa sí la voy a dejar completa porque de pronto puede que no me la intensidad, esta sí me acordaré, intensidad horaria, materia. Recuerden que los nombres de las columnas no pueden tener espacios, acentos, tildes. Y de prof, recuerden, y de prof, así fue como lo creí, mire que él ahí me lo señala. Ah, usted ya tiene como llave primaria en otra tabla.
y voy a construir este nombre para crear esa llave foránea. La llave foránea, ¿quién es? Ya no es ID profesor, es este que está acá. Yo trato de que se llamen igualitos, tanto en la tabla padre como en la que viene como llave foránea. Ay, ¿qué pasó acá? Se me perdió venga que se bloqueó, listo. ID prof, referencias a la tabla profesores, mírenla ahí, y al campo que allá se llama ID prof. ¿Qué significa on update cascade on delete restrict? Mucho cuidado. Esas son restricciones que yo le coloco. No, venga, yo la hago acá porque ahí me demoraría eternidad. Póngale mucho cuidado. Eso es muy importante. Entonces, digamos... Ahí lo restringe la... Señor. Pues yo creería que es que restringe la... En caso de eliminación, no se elimine las tablas dependientes. Correcto, entonces yo tengo acá, teníamos la tabla de profesores. Las padres, sí, las tablas padres. Y tenemos acá ID profe, nombre profe y los demás campos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de que tenemos al 100, al 101, al 102 y tenemos al profesor AA, al profesor BB y al profesor CC. Y estamos construyendo la tabla materias. Digamos que esta es materia que tiene I de materia, no, código de la materia, nombre de la materia y lo demás. Pero tiene, pero tiene una columna llave foránea que es esta misma, I de profesor. Aquí está como llave foránea, ¿cierto? Entonces acá viene I de materia, voy a crear la 1. Código materia, la SSS. El código de materia 01 o 100. O, por ejemplo, como es matemáticas, eso ya lo de menos. M01. Nombre de la materia, matemáticas 1. Y del profesor, ¿quién la da? Entonces, digamos que la da el 100. Vamos a crear ID de materia, que es el M02, que es matemáticas, obviamente, 2. Y la da el profesor 101. Código 3, que es 1, estadística. Estadística 1, que la da el profesor 100. Y así podríamos llenar. Ay, ¿cómo asumir? Es que, claro, este profesor puede dar varias materias. Un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y me hacen una actualización en la tabla materias, donde me dicen que, ojo, mucho cuidado, me hacen aquí un cambio. Me hacen un cambio en la tabla porque aquí me está diciendo, vaya y créeme la llave foránea de I de profesor, que pertenece a la tabla profesores, con su respectiva columna que es I de profesor. Actualíceme en cascada. Ustedes llegan y, por ejemplo, que este es el profe 100, que es AA, dicen, no, mira que ese código no es ese, nos quedó mal. El código de él es ese que nosotros creamos, 10-100. Como está esta restricción on update cascade, ¿qué sucede? Que automáticamente él viene y busca todos los que eran 100 y van a quedar ahorita 10-100 porque le actualizó en cascada. Eso es una actualización en cascada. ¿Por qué? Porque yo coloqué esa restricción. Entonces ya el código deja de ser este y se vuelve este. Lo actualiza en cascada. Lo actualiza en cascada. Esos son un de cascada. Viene y si me hacen un cambio en la tabla padre con respecto a la columna principal, que aquí es la llave foránea, ese cambio debe verse reflejado ahí. Esta es una restricción muy útil, también depende, pero es de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque usted imagínese que tenía a él que era el 100 y usted venga y lo cambie.
y acá no cambie, siga siendo lo que era antes, el 100. Cuando usted venga y consulte quién es el profesor de matemáticas 1 y el profesor de estadística 1, le va a decir que el 100. Entonces usted le dice, venga, dígame quién es el 100. El 100 ya no existe. Como no lo actualizó en cascada, el 100 ya no existe, paila. Entonces, ¿yo cómo hago para saber que ese era el profesor? ¿Sí es claro eso? ¿Sí es claro? Señor. Listo. Ahora, dice, on delete restrict. Cuando borre, restrinja. A ver, ¿cómo así? Vamos a borrar el 101 de acá. Intentan borrarlo. Pan. Él viene y mira aquí. Y él dice, no señor, no puedo hacerlo. Acá hay un registro que tiene este mismo valor. No se lo puedo borrar. Le restrinjo, le prohíbo que borre. ¿Por qué? Porque hay un valor que existe en una tabla hija. Pero si vienen y me borran el 102, ¿será que lo deja borrar? Claro, porque todavía no hay ningún código de OID de profesor con el 102. Entonces aquí automáticamente cuando eliminen este registro, sí lo va a permitir. Porque como no hay ningún hijito por acá vinculado, no hay esa restricción de borrado. Lo va a dejar, lo borra, lo borra. Lo borra. Ya vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a ejecutar esta consulta. Se supone que quedó bien, perfecto. Vamos a mirar la tabla profesores, estructura, y ahí la tenemos, miren. ¿Sí ven? Vamos a mirar acá. A ver, este es profesores que acabé de crear. Perdón, materias, véanlo acá. Y de materia, código materia, nombre, por eso no veía la llave foránea. Entonces, si yo vengo a insertar una materia, hagamos el del ejemplito aquí. Devolvamos esto. Devolvámoslo. Listo. Entonces vamos a crear el ID de materia. Es automático. Recuerden que es automático y no puedo colocar nada. Este es autoincrementable, mírenlo ahí. Pero en el código de la materia sí. Entonces vamos a crear la 100, que se llama... primero vamos a crear son los profesores. Los profesores. Entonces los profesores, yo ya había creado estos dos, entonces coloquémoslos. Coloquemos el 10-100 que es Alirio, para que nos funcione eso así, que es Alirio. Y vamos a colocar a el 100-101, 1001, que es Carlos. Y vamos a suponer que tenemos a creemos otro profe, que va a ser el 10.002, que va a ser Diana. Entonces creemos a la 1002 que va a ser Diana. Diana Rengifo. Email no tiene, teléfono la profe no tiene, la fecha actual, activa. Me dice que hay una entrada duplicada del email. ¿Por qué? Porque está vacía. Entonces miren, ahí ya tengo un problema con la restricción, ¿sí ven? Ya había una que estaba vacía, entonces ahí sí ya me va a obligar a que todos los emails los tengo que colocar. Por eso a veces nosotros vemos que no tiene, le colocan así, no tiene @no.co, un ejemplo. ¿Sí? A pesar de que hayamos colocado eso, ahí la tenemos. Entonces tenemos a Diana la 10.002. Perfecto. Vamos a crear estas materias. Entonces me voy a venir acá, insertar. Este es autonumérico, el código de la materia. Entonces coloquémosle los mismos, 1, 2, 3. No importa, que queden el mismo nombre de la materia.
Ah, el código. MM01. Ah, pero ¿cómo era el código? Vamos a mirar de qué tipo. Ah, un varchar. Sí, perfecto. Un varchar. Entonces no hay ningún problema. M01. Ah, M01. M01, la materia, matemáticas 1. Créditos, coloquémosle 2. Intensidad horaria, coloquémosle 4. Y miren lo que me va a mostrar. Me va a mostrar los profesores que hay creados allá. O sea que yo no puedo crear una materia sin que esté el profesor. Le tengo que asignar. Entonces, en este caso dijimos que era Alirio, debe ser el 1. Ahí. Alirio. Creemos la otra de una vez y de materia no. Vamos a crear matemáticas 2, creo que llamada así, mat 02, M02, y este es matemáticas 2. Créditos es 4, intensidad horaria 4, 3, son generalmente de 3 créditos. Y el ID del profesor, ese es el 101, o sea que ese es el 3. Creemos esos mientras tanto, miremoslos. Ahí están, miren. Y si yo me paro acá, mire que me muestra quién es el profesor. Ah, pues me está mostrando el primer campo, la primera columna, que es CC. Pero yo aquí podría darme cuenta, si hago una consulta, quién es el ID del profesor 1 y quién es el ID del profesor 3. Y vamos a crear el otro, que es el S1 estadística 1. El ES1, que es estadística 1. Créditos 3, intensidad horaria 3, profesor, y ese fue el primerito. Diana no tiene nada asignado. Están los códigos 131 de profesores. Miremos quiénes son los 133 de profesores. Es Alirio y Carlos. Diana no tiene nada. Entonces viene la primera. Miren cómo estaba el campo del profesor. Como estos son autonuméricos, eso es más difícil de controlar frente a eso. Pero digamos, voy a ver si me va a hacer el cambio a Alirio. Alirio, miren que en materias aparece 1 y 2, en matemáticas 1 y en estadística 1. Se supone que como hay una restricción de on update cascade, on delete restrict, vamos a mirar. Voy a intentar de una vez eliminar el profesor Alirio. Vamos a borrar a Alirio. Y ahí mismo me aparece eso. No se puede borrar o actualizar una fila pariente o un constraint de llave foránea. Falla hacer eso. Y me muestra cuál es la relación. Porque hay una restricción que se llama on-update cascade. Ya nos dimos cuenta que el delete no. Vamos para Diana a borrarla. Chao. ¿Por qué se borró Diana? Porque Diana no tiene asociada ninguna materia todavía. Si hubiera tenido mínima una, ya no me deja borrarla. Porque tengo una restricción que es el delete restrict. Ahora actualicemos un código de los profes. A ver qué pasa. Desactualicemos el de Carlos. Entonces le voy a cambiar a Carlos y le voy a colocar el código 2. Ahí parece que dejó. Vamos a ver qué pasó en materias. Actualizó, mire. Era el 3 y me lo actualizó al 2. ¿Por qué? Porque hay un update cascade. Lo que me hagan en cambios en la tabla padre, me los va a hacer en la tabla hijas. ¿Sí ven? Y es muy importante porque vuelvo y le repito, ¿qué tal que yo cambie este código y queden los códigos anteriores? Yo ya cómo voy a tener el historial de quién es ese profesor si ese código ya no existe. Ya cambió de la base de datos principal, de la tabla. ¿Cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Cuenten a ver. Difícil, embalados, bien. Dayan dice que bien.
Dayan ya había manejado este tipo de cosas, bases de datos o no. A profundidad no, yo había hecho un técnico en sistemas y vi algo así muy, Muy por muy, encimita. sí, exacto, sí, algo de código, más o menos algo de explicación de base de datos, pero no tan a fondo como ahorita con el programa y todo. Perfecto. Si yo voy al diseñador de esa base de datos, mire ya lo que se creó. Ave María. Mire que se creó una relación. Mire, usted no lo hizo, usted lo hizo a través de código, pero ahí quedó. Ya está relacionada. Paola, bien pueda. Buenas tardes, instructor. ¿Qué más, Paola? ¿Bien o qué? Bien, bien, gracias. Tengo una pregunta, o sea que para esta evidencia 55, eh, vamos a relacionar lo que nos había dicho la vez pasada y esto, ¿cierto? De esta base de datos. Correcto, sí, porque usted va y hace el modelo entidad-relación, Sí. las 3, 4 imágenes que tienen que mostrar, pero además de eso me van a entregar la basecita de datos que van a hacer. Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué pueden hacer? Ustedes la pueden hacer visualmente todo aquí. Y ya lo que hacen es que cuando la tengan lista, simplemente le dicen exportar, que eso era ya lo que les iba a explicar finalizando, exportar y le dicen expórteme el SQL. Entonces usted exporta el SQL y miren el SQL lo que es. Esto es lo que uno guarda en la base de datos. Estas son las copias que uno hace. Mira que realmente ese SQL es todas las instrucciones. Por ejemplo, todo esto es basura. Yo, por ejemplo, esto generalmente lo borro hasta que empieza la primera tabla. Hasta ahí. Miren lo que hicimos. Créate tabla de materias. Vea cómo lo hizo. Volcado de datos. Yo borro todos estos comentarios. No me sirven. Como inserté 3 profes, ahí aparecieron ya. Y apareció la instrucción SQL con la que yo inserto. Esto lo borro. Créate tabla profesores, listo. Ahí inserté los 2 profesores, perdón, acá las materias y acá los profes. Listo. Y por acá vienen las restricciones. Entonces hubo una alteración en la tabla materias, donde adicioné la llave primaria y de materia, donde definí unas llaves únicas que es código de materia, y donde definí una llave que llamé materia profesor, que fue I de profesor, que ese después se convirtió en la llave foránea que ya la vamos a ver más abajo. Luego hubo una alteración en la tabla profesores, donde definí que había una llave primaria que se llamaba de profesor. Mire que aquí él los independiza, mientras que cuando nosotros lo creamos, yo lo coloqué acá de una. Primary key, pero yo también lo hubiera podido hacer así. Yo generalmente trabajo así. Yo creo primero todos los campos, así tal cual como está acá, y luego defino las restricciones. Luego vamos y me dice, hubo una alteración en la tabla materias. Mire que ya la hubo, pero hubo otra. Y fue que modifiqué el I de materia y lo incrementé a que empezara en 5. Aquí le estoy diciendo que empezara a contar en 5. Eso pues es una bobada, pero digamos que apareció. En la tabla profesores lo mismo. Y por acá ya vienen los volcados, que es el volcado que creé en la tabla materias, adicioné un constraint que llamé FK, llaves foráneas entre materia y profesor. La llave foránea se llama I de profesor, que es la que viene de la tabla de materias, ahí, que hace referencia a la tabla profesores y que en la columna ya se llama I de profesor, con la restricción on update cascade. Mire que ahí ni siquiera me colocó el on delete restrict, porque por defecto lo coloca. Y de aquí para abajo puedo borrar esto, eso no me interesa. Profesor, o sea, ¿qué le anexamos? Le anexamos el Word de las cuatro diapositivas y esto. Me pueden anexar el SQL o le toman pantallazo a eso o lo copian y lo pegan en un Word. Se lo copiamos en un Word o en un... Claro, o anexan el PDF, anexan los 2 archivos y lo guardan en un zip, porque a veces cuando mandan SQL, la plataforma molesta. Entonces lo pueden grabar como en zip con el PDF de donde están las fotos. Ok. O sea, las cuatro, digamos, foticos de la entidad de relación. Pueden copiar esto y pegarlo allá, o los 2 archivos, el SQL y las fotos. Podemos hacerlo, qué pena, es que no le escuché, qué pena con usted. Le hacemos entonces las 5 en un hojas, PDF van digamos, las con un 5 solo fotos. PDF.
En un PDF las 5 fotos. Y si quieren en la sexta hoja o en la séptima hoja, copian todo esto y lo pegan allá. O en un PDF las fotos y ahí me mandan el SQL, o sea que me mandan 2 archivos. ¿Ya? Ok, ¿Sí perfecto. es Y claro? otra ¿Sí es cosa, claro? dígame. ¿Sí es claro? Sí, sí es claro, sí es claro. ¿Cómo le queda más fácil? Pues yo creo que A es mí mejor no, como el PDF, pero diferente, bueno, porque eso. usted, digamos, acá llegue y entonces usted hace el bolsito, hizo la presentación, entonces usted juicioso aquí metió los 3 modelos entidad-relación, digamos que Vale. me metió ahí el modelito, la primera foto, la segunda foto, la tercera, la cuarta y la quinta, y aquí llegó, y como este SQL pone problema, lo copió y me lo pegó ahí. ¿Listo? Porque yo lo que hago es que copio y lo pego así en un SQL. Y eso sí está bueno, eso funciona de una. Yo llego y creo cualquier base de datos vacía y pego todo ese SQL. Miren que si yo borrara, un ejemplo, ustedes los hackearon, pero usted tiene el SQL, tiene esto, por eso hay que hacerle siempre diario, uno genera rutinas para que él me genere esa copia de seguridad, porque usted aquí tiene la base de datos, aquí tiene todo, tiene la información, tiene todo. Entonces digamos que ustedes llegaron y estuvieron de malas y les hackearon. Entonces llegaron y les borraron estas 2 tablitas. Quedó sin nada. ¿Usted qué Profe, la hace? imagen está congelada, está transmitiendo. Me están hablando, que oigo un micrófono por ahí. Y llegan y vienen acá, crean la basecita de datos, SQL, pegan todo ese SQL, mírenlo, como lo exporté, ejecutar. Y ahí ya quedó otra vez la base de datos igualita, miren, con las 3 materias y con los 2 o 3 profesores, ya véanlo. Entonces yo lo que hago es que creo una base de datos vacía, cojo el SQL y pego lo que ustedes me envían y eso apenas yo le dé continuar, él me tiene que hacer exactamente lo que vieron ustedes ahí. Ya, y me doy cuenta que les quedó bien. Ok, perfecto. Y otra cosa, instructor, finalmente, digamos, hay la posibilidad de aumentar por lo menos el día de la entrega. Ah, sí, no hay problema por eso no me preocupe. O sea, ya no está para el 21 de septiembre. Yo no la he cambiado, pero la voy a cambiar. Ya esta semana me pongo al día con todo, Ay, entonces yo ya la cambio y la aumento en semanas, no hay problema. vale, sí. Y también sabe que le agradezco, qué pena, es que yo ya hace como unos 15 días le adjunté la evidencia 47 para que usted me ayude con la calificación. Listo, de una. También, ¿no? Ya en esta semana nos ponemos porque estamos emitiendo juicios y entonces les actualizo también los juicios. Vale, muchas gracias, instructor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Quedamos pendientes de la 57. De la 57 ya es que esta base de datos que ustedes hacen acá ya por lo menos se conecte con el front. Entonces yo voy a tener aquí, digamos, vamos a tener aquí, por ejemplo, digamos, una tabla de usuarios y desde esa consolita que ustedes iniciaron con el usuario y la clave, que ya vaya y valide si ese usuario y esa clave están. Entonces lo vamos a hacer con PHP y voy a ver si puedo tener otro con JavaScript, aunque con JavaScript toca montar un servidorcito. Entonces yo lo hago con eso y ustedes ya lo hacen con el lenguaje que quieran. Es para ya hacer esa validación, conectar el lenguaje de programación con la base de datos. Esa ya la explicaré, yo creo que dentro de 15 días, porque todavía no me han asignado el instructor de la competencia que tienen ahí, de educación física, creo que es. Eso sería, digamos, lo que sería la evidencia 55. No sé si tengan preguntas, dudas. Bien pueda, Duarte. Profe, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Digamos, el backing va conectado con la base de datos Por y el ahora, backend, solamente el validador de usuario y contraseña. ajá, y el front con el backend, ¿sí? Pero el diferente lenguaje lo manejamos, o sea, por lo menos lo manejamos en PHP y No, ustedes el lo otro hacen en el lenguaje que vayan a trabajar de aquí en adelante.
Yo esto voy a tratar de explicárselos en 2 lenguajes como mínimo con PHP. Pero si usted está trabajando JavaScript, usted lo hace con su JavaScript. Si usted está trabajando Python, lo hace con Python. Si usted está trabajando Node.js, lo hace con su Node.js. Usted lo hace con el que lo tenga que hacer. Yo se los voy a explicar con uno y usted ya toma la iniciativa si quiere. Los que quieren hacerlo como yo lo vaya a hacer, lo hacen como yo lo haga. Los que lo van a hacer desde su lenguaje de programación porque ya tienen conocimiento, porque ya lo saben hacer, lo hacen desde ahí. ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí, ya es claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pero ese se los explico más o menos, yo creo que si no es entre 8 días, dentro de 15. Para mí está súper bien. Listo, muy bien. Por ahora bien, instructor, gracias. Y ahora ustedes a qué se tienen que dedicar, a sacar ese modelo entidad-relación, porque ya eso les va a permitir tener, digamos, más una radiografía ya más amplia de lo que va a ser su desarrollo y cómo lo van a conectar, porque yo les voy a explicar cómo van a conectar el validador, el del inicio, el que le dice el usuario la clave. Entonces, para que vaya y consulte si ese usuario y esa clave están ahí metidas. Si están, pues me va a dejar ingresar. Si no, me va a decir que no, que usuario incorrecto o que clave incorrecta, o que ambos, o que se registre, que yo pueda registrarlo y ahí sí validar. Que esa sería la 57. ¿Bien? Listo, señoritos y señoritas. Entonces, no siendo más, voy a detener la grabación y les deseo una feliz noche. Que descansen.